Bienvenidos familia al nuevo podcast de La Tararasí. Hoy estamos en otro sitio, hoy estamos en casa de Francisco Martínez, que es nuestro primer invitado. Muy buenas, Francisco. Muchas gracias por invitarme. Y está también con nosotros Marta Hola. y un servidor, Juan Antonio. Hoy hemos venido a casa de Francisco para hablar de evaluación, de competencia. Parece que hay mucha confusión con esto, ¿no? Sí, sí, Hay profesores que a lo sí, mejor no lo tienen claro. Y familia, Y familias familia. mucha también, que es familia. interesante bueno, que hablemos de esto y se sepa exactamente pues, cómo hay que evaluar y qué instrumento de evaluación hay y demás. Hemos invitado a Francisco porque él lo tiene muy claro. El año pasado, a un proyecto de una idea que él tuvo, le dieron el premio a las buenas prácticas educativas. Al Sí. centro. ¿Cómo? El, Fue, el, el premio fue al centro. Pues al centro por una idea que tuviste Sí, de sí, montar sí, una electrolinera, sí, ¿no? sí. Y bueno, el año pasado él estaba en práctica, ya tiene su plaza como profesor de formación profesional, él es ingeniero Sí. y bueno, se le da muy bien esto de optimizar tiempo, de pensar soluciones creativas a los problemas que van surgiendo y bueno, creemos que era la persona ideal para hablarnos de todo esto. Pues vamos allá, nos metemos de lleno. Vale. Venga, pues, ¿qué nos puedes contar? ¿Por qué crees tú que es tan complicado evaluar por competencia? ¿Por qué en algunos profesores les cuesta Claro. tanto? Yo creo que tenemos que partir de la base de que nosotros hemos estudiado en un sistema educativo en el que no nos han evaluado por competencia. Entonces, claro, todos tendemos a reproducir un poco lo que hemos visto, ¿no? Pero cuando tú te lees los currículums, pues los currículums de los títulos, lo que más conozco son los de FP, pues cuando te lees el currículum te das cuenta de que o sea, el currículum marca resultados de aprendizaje, son cosas que el alumno tiene que saber hacer cuando termina. Y luego también te centra, pues, porque por la tecnología, por lo que hay, te centra en una serie de contenidos que son los que tú tienes que trabajar durante los ejercicios que vas a hacer para que los alumnos adquieran esas competencias. Entonces, los contenidos son como el instrumento y es como los ladrillos con los que tienes que trabajar, ¿no? Pero el alumno que tiene que aprender a construir. Podemos, Sí, te propongo si podemos poner un ejemplo, trasladándolo a un currículum más generalizado, como sí. puede ser el de la primaria, ¿no? Hablaríamos de que, por ejemplo, el contenido, vayamos al área de conocimiento de las matemáticas. El contenido podría ser, que no sé exactamente cómo está definido en la ley, pero el contenido podría ser la suma. Sí, uno, por ejemplo, a lo mejor un criterio o un contenido puede ser, por Mm, ejemplo, trabajar, pues, yo qué sé, pues, en los números de las horas de reloj, por ejemplo, el por contenido ejemplo, sería ¿no? eso, ¿no? Y la competencia, Y la ¿cómo, competencia, a lo qué mejor que hablaríamos? una competencia sería que el alumno, por ejemplo, es capaz de hacer, o sea, de sumar, es capaz de resolver problemas utilizando las matemáticas. O sea, la competencia es cuando tú eres capaz de utilizar las matemáticas para resolver algún problema. Mm, Vale, Entonces, entonces tenemos los resultados de aprendizaje, tenemos los criterios de evaluación, ¿no? Que están asociados a cada resultado de aprendizaje y al final eso son competencias que el alumno tiene que adquirir, ¿no? Cuando ha sí, terminado la asignatura o cuando termine cuando el ha terminado, módulo, sí, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando sirve tanto para primaria, secundaria y formación profesional. sí. Entonces, ¿qué instrumento ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Evaluación, bueno, la evaluación, como esto vamos aprendiendo, ¿no? Porque como tampoco hay nadie que lo tenga así demasiado claro, ¿no? O tampoco sabíamos dónde ir a buscar, alguien que lo tuviera claro. Pues sí es verdad que yo viví cuando yo entré en la educación es que te decían cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los criterios de calificación. Y yo creo que hay mucha gente que no entiende la diferencia que, y yo eso lo he llegado ahora ya a tener comprensión de ello a través de, o sea, además de haber estado en el Congreso de Educación, leer a John Hattie, y luego también el año que estuve en práctica, o sea, el curso pasado yo estuve como funcionario en práctica o sea, me llamó la atención cuando tuve la visita del inspector y claro, yo cada actividad que hacían mis alumnos en clase, yo la evaluaba, pero la aplicaba a una rúbrica, ¿no? Ujú. Que yo creo que por eso de ahí viene la confusión, ¿no? Porque parece que hay mucho trabajo, cuando evalúas por competencia, hay mucho trabajo. Entonces, a mí me dijo el inspector, dice, no hace falta que, si tú puedes evaluar, o sea, evaluar es decirle al alumno lo que todavía no sabe hacer.
Ujú. y cómo tiene que hacerlo para mejorar y hacerlo bien. O sea, en la evaluación tú tienes que guiar al aprendiz hacia el éxito o hacia que consiga el aprendizaje. Entonces, cuando uno está aprendiendo se equivoca, ¿no? O sea, comete errores y se equivoca y tú tienes que orientar, tú tienes que decirle qué es lo que está mal y por qué está mal Ujú. y qué es lo que tiene que hacer para evitar en los siguientes intentos conseguirlo. Entonces, tú eso con un ejemplo, ¿querías decir algo? Bueno, para no perdernos, es lo más, cuando estamos hablando de evaluación y de evaluación por competencias, lo que estamos hablando es que hay un acompañamiento continuo al alumno donde Claro, se le está dando un feedback claro, es para que que sea competente. De manera que porque me parece que puede quedar confuso, en tanto cuanto vosotros habéis sido profesor, tú también has sido sí, profesor, hablar de algunos temas que a la familia le van a pasar por alto, que sean Ujú. nombrar algunos temas que le puede pasar por alto. Estamos hablando que ahora mismo la ley establece que hay que evaluar por competencia, lo que significa que yo tengo que ir testeando que el alumno es competente en el área de conocimiento. Pero como tú me has dicho al principio, nosotros venimos de una escuela donde aprendíamos contenido y donde se nos evaluaban por contenido. sí, Y ahí hay una bisagra, digamos, tanto profesores como familias, que no comprendemos qué significa eso. Francisco, lo que nosotros estamos viendo y lo que nos llega es que aún así los menores, la gente hace exámenes y se evalúa por contenido. Es sí. decir, memorizan contenido de las áreas de conocimiento y pasan por exámenes. Entonces, ¿qué está pasando ahí? A ver, yo creo que es una falta de comprensión, porque la evaluación continua es que eso llega existiendo un montón de tiempo. Yo creo que nosotros, ¿no? Nosotros, Había evaluación continua, nosotros es pero evaluación continua, ¿no? Entonces, la evaluación continua precisamente es eso, es continuo. La evaluación cuando es competencial es continua. Tú continuamente siempre tienes algo que decirle a tu alumno, ¿no? Para mejorar. Pues mira, esto para la próxima vez lo haces así, lo puedes mejorar, esto se puede mejorar así, ¿no? Cuando estás en un nivel, el feedback es uno, ¿no? Porque pretendes que consigan primero primero quieres que consigan unos resultados y luego ya les buscas la excelencia, ¿no? Y entonces, nosotros o sea, nuestro sistema era un sistema orientado a la prueba, a superar la prueba. Entonces, cuando tú ponías un ejercicio, nosotros hemos aprendido, o sea, nosotros hemos superado muchas asignaturas sin aprender, y lo sabemos, ¿no? Porque tú estudiabas y luego llegabas y si tenías suerte y te ponían lo que tú sabías, lo que te habías estudiado y que pues claro. lo pasabas, ¿no? Entonces, yo le pongo un ejemplo a mi alumno para hacerles ver, que un ejemplo muy gráfico, para hacerles ver cuando alguien es competente o no. Entonces, cojo en el proyector de allí, le pongo una foto de una moto y una foto de un coche, ¿vale? Y entonces ellos, vosotros tenéis claro, esto es un coche, esto es una moto, ¿no? Esto es un coche, esto es una moto. Entonces, cuando yo os pregunto un concepto de lo mío, ¿no? Por ejemplo, algo de electricidad, digo yo, para mí es igual de claro que un coche y una moto. Entonces, digo, si vosotros me preguntáis a mí y me ponéis la foto de un coche y me decís eso qué, y yo empiezo, eso es un coche, ¿sabes? Es que es como cuando responde. Entonces, por eso digo que cuando hacemos una prueba, el alumno puede ser que haya estado dudando, no tiene claro y pone el coche Y y aceptar el pasa la esfuerzo, prueba ¿no? y ya es apto. Pero cuando tú lo que haces es una observación del alumno, pues tú estás evaluando no solo el mensaje que te da, sino el lenguaje verbal, el no verbal, el ver la seguridad que tiene, el verla, ¿no? Y entonces en ese momento, pues me dice, es un coche, vale, pero ¿por qué es un coche, no? ¿No? Y el alumno dice, hombre, pues es que no ve que tiene cuatro ruedas, tiene un volante, ¿no? Cuando uno lo tiene claro, ¿no? Entonces lo percibe. De hecho, al alumno que es competente, o sea, solo de las preguntas que te hace a ti, o sea, las dudas que tiene, te sirven para saber en qué nivel de competencia está. O sea que realmente tú dices, yo ya sé, el alumno me va dando la información Claro, de si es competente y ahí quien revisa, o sea, es una enseñanza o lo que ahora mismo realmente establece la ley con más o menos éxito, es una educación orientada al aprendizaje. Entonces, al final, quien tiene que evaluarse el propio profesor, ¿no? Evalúa si se ha producido el aprendizaje. claro, Ah, o sea, el profesor evalúa si se está produciendo el aprendizaje.
¿qué pasa? Que los alumnos vienen muy viciados. Los alumnos quieren... La hay muchos nota, que ¿no? quieren aprobar. Quieren que le haga un examen Y quieren aprobar. y aprueben. Y prefieren no tener esa de decir, bueno, pero... Dice, pero si yo hago esta actividad, yo estoy aprobado. Y yo le digo, no, si tú aprendes, si tú has aprendido esto, cuando lo hayas aprendido... Sí, pero Entonces, luego esto en la clase, ¿cómo es? O sea, quiero decir, tú lo observas, tomas nota de lo que observas, ¿qué observas exactamente? O yo, sea, ¿qué le dices que hagan? que, ¿Cómo obtienen ellos la información? la base, cuando quieres evaluar por competencias, te tienes que plantear que tienes que trabajar por competencias, claro. Entonces, si yo pretendo que mis alumnos consigan ciertos resultados de aprendizaje, yo tengo que poner trabajo, o sea, yo me dedico a hacer cosas que vayan, o sea, que si el alumno tiene que aprender, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, a hacer automatismo con tecnología cableada, ¿no? Que es pues, con cable y contactos, interruptores, pues yo voy poniendo retos, le pongo primero un reto sencillo, luego le voy poniendo otro, y estos llevan teniendo la oportunidad de ir comprendiendo cómo funciona, ¿no? Cada vez más retos, y luego ya llega un momento en que los alumnos que han adquirido los aprendizajes, además es muy llamativo porque el alumno que ha adquirido el aprendizaje te pide otro reto, te va pidiendo retos. Pero tú en esos retos le das la información teórica. Yo voy apoyándolo con información teórica. Hay algunos días que a lo mejor hago una clase magistral para presentar algún componente, ¿no? Pues voy a presentar cómo funciona esto, ¿no? O para explicarle cómo funciona un programa, ¿no? Pero básicamente ellos, bueno, pues empiezan a resolver y yo le voy resolviendo las dudas conforme se van produciendo, cuando surge la duda. Utiliza entonces varias herramientas buscando que se adquieran esas competencias. Y me imagino que también atenderá a las características del alumnado que tenga ese año, ¿no? Sí, bueno. A los puntos de partida o... Si hacemos una evaluación inicial, que la evaluación inicial nos intentamos centrar en la motivación, sobre todo. O sea, en nuestro caso es fundamental. Además, una enseñanza obligatoria. Y entonces nosotros lo que tratamos de encontrar la motivación. Y también hay mucha parte que la familia, hay mucha presión en alumnos que la familia les obligan a estudiar. Entonces están allí estudiando una cosa que no quieren. Y el aprendizaje, sabemos que el aprendizaje es activo y el aprendizaje lo produce el alumno. El aprendizaje lo consigue el alumno, ¿no? Nosotros estamos allí para facilitar un itinerario y centrar y presentar los materiales y guiarlos y mostrarles dónde tienen el error, ¿no? E inducirlos a que resuelvan el error, ¿no? Pero claro, si el alumno no quiere aprender... había una frase que tú decías, le decías a los alumnos, ¿no? Si venía a probar, vais a suspender, pero si venía a aprender, vais Yo le digo mucho, a le recuerdo mucho, digo, si me preguntas qué tienes que hacer para probar, te voy a decir que hay un poco que puedas hacer, porque seguramente vas a suspender, porque no hay nada no hay nada que puedas hacer para probar que no sea aprender. Entonces, si tú me preguntas, si tú vienes aquí a aprender, si tú lo que tú quieras aprender, pues claro, con seguridad vas a probar, ¿no? Porque el aprendizaje se va a producir. Claro, aquí da una tecla, creo que puede comprender las personas que nos están escuchando entre lo que tú hablabas antes. Al final, en la escuela esta tradicional a la que nos hemos educado prácticamente todos y que todavía continúa con mucha fuerza, salvo casos puntuales, es una escuela en la que los estudiantes aprendemos estrategias para salir del paso. Para superar la prueba. Para superar la prueba, como tú dices. Al final, estrategia y que no. Y uno, bueno, a veces a lo mejor te gusta la materia y realmente la has estudiado y has superado la prueba porque también te interesa la materia o porque por el profesor nos interesa mucho la materia, hemos aprendido. Pero fundamentalmente hemos aprendido estrategias y a la vista está que luego se nos olvidan también por falta de uso y de interés gran parte de lo que hemos aprendido. Pero aquí estamos hablando de que tenemos que ir hacia contextos de aprendizaje porque los contenidos van a variar. Claro, o pueden variar. Claro, pero las competencias son estables, son más estables, son destrezas más estables que sí que se usan a diario, ¿no? Digamos, como por ejemplo aprender a aprender. Pero sí, y además que una competencia, o sea, cuando nosotros hablábamos, cuando tú le dices a un alumno, mira, esta es evaluación continua y al final del curso te tienes que saber pues, todo lo que hemos visto. Claro, eso asusta cuando tú te pones en la situación de los contenidos. Dices, pero voy a acumular. No, es que, o sea, yo hago solo una prueba de evaluación que hago al final del curso, ¿no?
Porque, claro, yo cuando yo digo... Cuando tú dices una prueba de evaluación, hablas de un examen lo más... Un examen. Hago un examen que es competencial. Claro, el examen me lleva tiempo prepararlo, ¿no? Porque para que un examen sea competencial, pues el alumno tiene que tener todos los recursos que hay ahora mismo con la tecnología actual, tiene que tener todos los recursos a su alcance. ¿A qué te refieres? Pues el recurso tiene que tener acceso a internet, tiene que tener un móvil, O sea, tiene que tener el libro, tiene que tener... al contenido. Tiene acceso a todos los contenidos. O sea, el alumno tiene acceso a todos los contenidos. Claro, el profesor no, o sea, no puedes preguntarle algo. No tiene sentido que le pregunte algo que sabes que lo mira, o sí, ¿no? Pero si es algo que te interesa a ti, pero que está sale de algún reglamento pues, o de alguna normativa, tiene que mirarlo, pues lo puedes preguntar, ¿no? Pero la prueba está orientada a saber si el alumno ha aprendido. Entonces, si el alumno que ha aprendido no tiene miedo a enfrentarse a la prueba. Además, es curioso porque el alumno que aprende algo, lo que busca es volver a enfrentarse a eso que ha aprendido. O sea, si un alumno ha aprendido a hacer esquemas eléctricos, pues le gusta enfrentarse a hacer esquemas eléctricos. Si el alumno ha aprendido a programar, pues le gusta enfrentarse a programar. Cuando un alumno ves que rechaza un cierto tipo de... es que eso ya lo hice, ¿no? Mira, me tienes que hacer aquí a unos taladros, es que yo ya hice los míos, ¿no? O tienes que mecanizar ¿no? Cuando el alumno ves que rehúsa volver a enfrentarse, pues claro, está dando muestras de que le da miedo enfrentarse, le da miedo porque él mismo se sabe no competente. Mira, mi programación la hago un símil porque hago un símil para que se entienda con la autoescuela, ¿no? Pues la autoescuela, todos recordamos que cuando haces el examen de la autoescuela, un examen no es escrito, un examen que te observa el examinador y da luego un veredicto, ¿no? De hecho, los pilotos, que son la gente que lleva los pilotos, los capitanes de barco, todas las cosas así de que no te puedes fiar de un examen porque es una cosa que es competencial, son exámenes. O sea, hay un instructor que se monta y te dice, un examinador te dice, tú vale o tú no. Claro, y además el tipo de examen que tú planteas, que es competencial, es lo más parecido a lo que ellos se van a encontrar luego en la vida real, que luego ellos cuando salgan y se enfrenten al mundo laboral van a tener que hacer exactamente lo que tú le estás enseñando. Claro, yo le pongo en situaciones reales, ¿no? Pero realmente estamos viendo, a nosotros, cuando hablo del equipo de la Tarara, sí, sobre todo nos llega más mucho referencia de profesorado y de familias que están en infantil, en primaria y en la ESO y bachiller sobre todo, ¿no? Bueno, pues en la educación obligatoria, ¿no? Y ahí vemos el continuo calvario por el que pasan docentes, familias Claro. y los estudiantes, pasa todo el mundo por este asunto. Docentes, a algunos porque les suponen o hablan de mucha burocracia, que luego a ver si nos puede aclarar también este tema. Y familias que, bueno, que realmente hay una confusión muy grande porque al final lo que están los estudiantes es memorizando los textos, como hicimos nosotros, y haciendo exámenes. Porque al final se les da una nota, se les da una evaluación y es prácticamente lo mismo. Aunque haya algunas veces hagan algunos proyectos, ¿no? Bueno, y hay gente que trabaja exclusivamente por proyectos, pero esos son muy pocos, ¿no? Esto, si nos lo trasladas a esa etapa... Claro. Yo creo insisto en que hay que separar entre evaluación y, que de hecho la normativa viene separada, la evaluación y calificación viene separado. Y yo creo que hay algo ahí que no entendemos. Mira, cuando yo me presenté a las oposiciones, por ejemplo, ¿no? Antes de haber pasado por la fase de práctica, ¿no? Que ahí tuve otra evolución, ¿no? Pues yo decía, bueno, venga, yo evalúo por competencia, yo aplico rúbrica, pero a mí me asaltaba una duda. Vamos a ver, si la evaluación es continua, ¿qué hago? ¿Me quedo con la última nota de un criterio de evaluación? ¿Hago la media? ¿No? Porque eso hay un montón de confusión ahora. ¿Qué hacemos cuando tú evalúas un criterio de evaluación? Si lo evalúas varias veces en el año, porque también no podemos perder de vista que nosotros tenemos que calificar o evaluar al alumno. No podemos decir, es que esto es el examen vale tanto y tal. No, el examen tú evalúas al alumno. El examen ha podido sacar una cierta nota, entonces ¿qué haces? ¿Te quedas con la última nota? Si la última nota es baja, te quedas con la última nota más baja. Si ha tenido veces que has visto que ha... Entonces, la verdad que era que es un poco... O sea, claro, y a mí el inspector me dio la clave. Me dice, mira, tú evalúas, tú puedes evaluar. Y de hecho, exigen lo que dice y lo que vienen diciendo, ¿no? de la inspección o los teóricos. O sea, tú evalúas y tú tomas registros cualitativos.
¿Por qué? Porque ahí es donde tienes la información Cualitativo, cualitativa. no cuantitativo. No, cuando tú haces un examen, Cualitativo. el profesor anota un número en una libreta. Entonces el profesor anota un número y el número, yo qué sé, el número puede ser un alumno que te haya acertado, puede ser un alumno que se lo sabe todo y haya malinterpretado, porque un alumno cuando no hace bien un problema de matemáticas, puede ser que no haya entendido el texto, Ujú. puede ser que lo haya malinterpretado, puede ser que lo haya entendido de forma literal o tú esperabas algo, ¿no? El otro día mismo decían la compañía, dice, hombre, es que le pongo al alumno redondea la centésima y me pone el número con un círculo en la centésima, ¿no? Y dice, yo qué sé, pues que a lo mejor y tenían que haber redondeado, ¿no? Haber hecho Y lo una entendieron de aproximación, a forma lo mejor lo literal. entendió de Mm. forma literal, ¿no? Y muchas veces a lo mejor tienes que, ¿no? O sea, tienes que evaluar. Tú estás evaluando, ¿el alumno sabe hacer el redondeo o el alumno es que ha entendido eso literalmente y ha puesto un redondeo? Claro. Claro. El alumno conoce, yo tengo ejemplos de mi hijo, ¿no? De primaria, ¿no? En un examen en el que le ponían una fotocopia en blanco y negro con monedas y entonces pues confundió la moneda de 2 euros con la de 2 céntimos, ¿no? Entonces pues, se lo calificaron eso más, ¿no? Mm. Pero el profesor de verdad dice, pero el alumno, si el alumno le pone una moneda de 2 céntimos y una de 2 euros, ¿tú crees que un chiquillo con 9 años ni mi hijo ni ninguno? Claro, si le hubiese puesto las monedas Claro, de verdad, entonces ¿no? se está evaluando una competencia, pues si el alumno es capaz de reconocer las monedas, ¿no? Pero no te das cuenta de que por qué lo has fallado. Cuando tú te quedas solo con la nota, ¿no? Y puede ser que a lo mejor hay alumnos que le cueste un montón entender un enunciado. Y a lo mejor es un problema de comprensión lectora y por eso el alumno no resuelve. ¿No? Mm. Pues a eso es lo que yo voy. Si tú te quedas con la prueba, ¿no? Tú Mm. coges, haces la prueba, el alumno te entrega la prueba y tú le corriges la prueba, pues ¿qué me has sacado? Yo estoy harto de oír comentarios, ¿no? En la sala de profesores que me dice, pues que este alumno no sabe nada y me ha sacado, pero pasa que me ha sacado un 7. Si ha tenido que hacer chuleta o algo. Sí. Entonces, tú sabes, el profesor sabe, cuánto da cada alumno. Yo he tenido alguna alumna que, bueno, conmigo no, porque yo tampoco he hecho exámenes, pero, por ejemplo, que para cosas muy técnicas, lo mismo, en los exámenes sacaba 10 con mis compañeros, pero luego llegaba la hora de toquetear los aparatos, Claro. de La demostrar la competencia, demostrar la competencia, competencia. y no sabía, o sea, no sabía. Claro. Entonces, ahí es donde se ve muy claramente que es que ahí hay algo que no va bien, ¿no? Claro. Que hay algo que no Entonces, no va. las pruebas, cuando califican, entonces la calificación tiene que ser un proceso reflexivo. O sea, yo entiendo ahora la calificación para hacerla al alumno que es competente y de forma reflexiva. Y de hecho, es que una competencia no se adquiere en el primer trimestre, tú a lo mejor no has adquirido ninguna competencia, ¿no? Pero tienes que dar una nota. De hecho, dice que es boletín informativo, que es un boletín informativo un poco pues, para dar información a la familia de cómo va. Pero a lo mejor tu hijo no ha adquirido todavía la competencia que tiene que adquirir. ¿Cómo te la ingenias ahí? Entonces No tienes ¿cómo que pones la hacer. nota? Pues, claro, pues yo la nota pues la estimo, digo, pues este alumno, yo creo que este alumno, por el ritmo que va, por la dedicación que tiene, yo creo que al final de curso va a tener la competencia. Entonces lo pones de forma Lo pongo de forma subjetiva totalmente. Subjetiva total, y el alumno si te pide si el argumentación. alumno me pide, yo le digo que hay un proceso de evaluación continua. Yo a ellos le hago indagaciones, yo le hago preguntas, cuando me preguntas verbales, observación, pero con preguntas verbales para saber, pues, para llegar a qué nivel de comprensión tiene. Cuando tú antes decías, y ahora que estás diciendo el tema de la observación, ¿tomas notas de cada alumno? Yo- ¿Cómo lleva eso? Bueno, yo este año estoy usando el cuaderno de Séneca, y en el cuaderno de Séneca pues viene un apartado que tú vas haciendo observaciones diarias. Entonces yo pongo sobre todo las cosas significativas, ¿no? Pues que voy, por ejemplo, si no sabe, o sea, no sabe interpretar. Tanto de lo que hace. Muchos alumnos, o sea, los alumnos que quieren aprobar tienden a confunden realizar la actividad. O sea, yo propongo que hagan una actividad, ¿no? Pero tienes o sea, tú puedes elegir dos caminos. Uno, hacer la actividad y enfrentarte al problema y hacerlo, ¿no? Equivocándote y resolviéndolo. Y luego está el camino fácil, que es pues ver cómo lo han resuelto otros y haces tú, o sea, entregas tú el mismo material, un material similar, ¿no? Pero sin comprender cómo funciona, sin comprender por qué necesita esos componentes, ¿no? Entonces, yo trato de poner en evidencia a ellos. De hecho, a ellos se lo digo, me cuesta mucho, me cuesta mucho tiempo que podría dedicar a enseñar, tratar de haceros ver que yo sé que no estáis aprendiendo. Mm. Eso digo, es que
tengo que venir aquí, tengo que hacer un esfuerzo de aquí, de tiempo, de indagar, porque yo te empecé a preguntar, bueno, pero entonces, ¿tú esto lo has comprendido, lo has resuelto por ti mismo? Sí, sí, sí. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y por qué has puesto este componente aquí? ¿No? Y entonces le pasa lo que... Entonces le vuelvo a lo de coche y moto, ¿sabes? Cuando empiezan a pensar, pues eso lo puse porque... Entonces le digo, ¿acordáis cuando decía yo lo de esto es, ¿no? Pongo una foto de un coche y digo, ¿esto qué hay? Y empiezo yo, eso es... Claro, cuando uno ha hecho las cosas y uno es competente, no tiene duda. Y entonces, yo en ese momento me ayudo mucho de los alumnos que son competentes, porque yo tengo que hacerles ver a ellos que el alumno que tiene interés ha adquirido la competencia. Entonces me vienen muchas veces los alumnos que son competentes y me dicen, "Pero, tío, si esto es por esto, claro, esto hace así, esto hace-". Entonces, Acabas arrastrando, tienes la experiencia de claro, acabar arrastrando ese alumnado un poco más claro. rezagado, acaba arrastrándose un poco y se va hacia... Y mira, ahora mismo, por ejemplo, que estamos en diciembre, están empezando, o sea, ahora han empezado a reaccionar algunos Mm. cuando ya se aproximan las notas y entonces yo le digo, mira, tú no puedes llevar un aprobado este trimestre. ¿Por qué? Porque no sabes cómo funciona esto no lo has aprendido. Y de hecho algunos me preguntan, ¿pero eso lo has explicado? Y entonces saltan, otros dicen, pero si eso lo he explicado ya 4 veces, ¿no? Y, en Bueno, fin, también esa forma de evaluar también hace que tenga una atención más individualizada, ¿no? a cada alumno, ¿no? ¿no? Necesitas como pasar un cierto momento con pa- cada alumno para claro, poder tienes, estar con él. pasas con ellos, los ves. Yo estoy en formación profesional, desde el ciclo se vuelvan al entorno de trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que hay padres, ¿no? Que me dicen, pero ¿por qué les dejas usar el móvil? ¿No? Porque eso es una controversia, ¿no? Con los móviles. Digo, el móvil es una herramienta y tienen que estar, o sea, ellos tienen que estar preparados para gestionar eso. Entonces, que es verdad que hay cierto alumnado que, que si tú permites, o sea, si tú no eres restrictivo, si tú no actúas de padre quitándole el móvil, pues hay alumnos que tienden a perder mucho tiempo. Pero claro, yo se lo digo, vosotros tenéis que ser conscientes de lo que estáis haciendo. Claro, el móvil es un arma de doble filo. Sí, bueno, ahí ya Tenemos que ir entraría cerrando. una Sí, cuestión de límites, pero bueno, se ha quedado un poco abierto el tema de que hay una evaluación que es continua, una evaluación que es cualitativa, que es una evaluación continua, pero que luego la ley, o sea, la legislación te pide que sea cuantitativa para pasarla a los programas oficiales y al sí, conocimiento del alumnado. Pero ese número es simplemente una forma de traducir claro. un proceso para hacerlo como más entendible. Pero nos quedamos ahí. La realidad es que hay que entender Bueno, que... como se nos han quedado cosas en el tintero y queremos Sí. que también que nos hables de burocracia y demás, te Sí. emplazamos al siguiente programa, que bueno, el espectador lo va a ver la siguiente semana, pero lo vamos a grabar ahora. Venga, vale. Sí, 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 sí. ¿tienes ganas? Sí, hombre, claro. Muy bien, pues bueno, nos despedimos aquí. La semana que viene hablaremos sobre burocracia y seguiremos hablando también sobre este tema. Y ya sabéis que bueno, al final del vídeo puedes suscribirte, puedes seguir viendo otros vídeos. Nuestro documental puedes verlo a lo largo de todo el vídeo o en cualquier momento aparece arriba una y para que puedas, no sé, aquí, para que puedas darle y puedas verlo. Y ya está, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.